Esta vez vamos a salirnos un poquito de Latinoamérica para comentar sobre el ataque a los oleoductos rusos Nord Stream ocurridos hace un año en el mar Noruego. Si bien hay varias investigaciones en desarrollo, por ejemplo alemanas y noruegas, no hay resultados convincentes sobre quiénes fueron los responsables del ataque a los oleoductos. La teoría que maneja Occidente, sobre todo Estados Unidos, es que fueron volados por grupos ucranianos en el marco, por supuesto, de la invasión rusa. Sin embargo, el reputado periodista Seymour Hersh, reputado en Occidente, en Estados Unidos, dijo en febrero de este año que los responsables del ataque a los oleoductos Nord Stream habían sido nada menos que Estados Unidos, que no habían sido ucranianos. Su fuente era uno o más funcionarios de la inteligencia estadounidense de la CIA. Por supuesto, en ese momento Hersh fue vilipendiado en 72 mil millones de idiomas por dar, por supuesto, semejante información y la cosa quedó ahí, ¿cierto? ¿Dónde suelen quedar las acusaciones contra Estados Unidos? En la nada. Pero este miércoles 27, Hersh volvió a la carga con una segunda entrega rebotada por el sitio Contexto español. ¿Qué dijo Hersh? Bueno, amplió un poco la información. Por un lado dijo que todas las órdenes entregadas al grupo que se encargó de poner las bombas en los oleoductos fueron realizadas sobre papel. No hubo computadoras ni ningún elemento electrónico que mediara entre esas órdenes. ¿Qué sucedió? Que después de dar las órdenes, el papel fue destruido y toda huella que asociaba a Estados Unidos con el ataque, por supuesto, borrada. Según Hersh, quien se encargó del tema fue al inicio, fue Bill Burns, que era el director de la CIA en ese momento, y mediaba entre el grupo que se encargaba de poner la bomba y el presidente Joe Biden. Sin embargo, dice Hersh, hubo una falta de entendimiento entre la orden dada desde la presidencia y lo que ejecutó la CIA. De acuerdo a las fuentes de Hersh, la CIA puso las bombas y toda la intención y todo el programa, el plan, de mejor dicho, presentado al presidente Biden, fue que se volara el oleoducto Nord Stream para evitar como disuasor, como disuasivo, de que Rusia invadiera Ucrania. Es decir, la idea era hacerlo en febrero del año 2021, cuando ya Rusia estaba movilizando sus tropas de manera bastante preocupante y todo indicaba que tarde o temprano iba a invadir Ucrania, pero el conflicto armado aún no había ocurrido. Al año siguiente, cuando salta el conflicto armado, el tema quedó enterrado. Sin embargo, indica Hersh, la presidencia le ordenó, el gobierno, mejor dicho, le ordenó al grupo de la CIA colocar igual las bombas. Es decir, la idea era ser disuasivos contra Rusia. No salió porque no se ejecutó y finalmente la guerra comenzó. Y después de eso, después de que la guerra haya comenzado, se le ordena al grupo de la CIA colocar de igual modo las bombas y dejarlas ahí. Obviamente ahí la gente de la CIA empieza a pensar el interés o el objetivo del gobierno estadounidense no es disuadir a Rusia de que invada Ucrania, porque ya lo hizo, sino que evidentemente persigue otros objetivos. Todo esto según lo que dice Hersh, citando a su fuente, o más de una fuente, no se sabe bien, de la CIA. En paralelo, Hersh indica que tanto Alemania como Noruega, por lo menos, estaban al tanto. ¿Por qué dice eso? Primero, por una reunión que se hace entre Scholz, que era en ese momento Olaf Scholz, el canciller alemán, con Joe Biden en el 2022, y después porque, según, insisto, según Hersh, la Marina noruega participó activamente de la colocación de las bombas en los oleoductos. Recordemos que los oleoductos estaban ubicados en el mar Noruego. Cabe recordar, por otro lado, que ninguno de los dos oleoductos Nord Stream están activos. El número uno, el propio Putin decidió cerrarlo en el año 2011, y el número dos, apenas entró en actividad, fue bloqueado por Alemania debido justamente a la invasión rusa a Ucrania. Entonces, la pregunta que hace Hersh es la siguiente. Si por un lado no hay una intención de disuadir a Rusia de que ataque a Ucrania porque ya había ocurrido la invasión, y por otro lado estamos hablando de dos oleoductos que no están activos, ¿por qué poner las bombas ahí? Bueno, según Hersh, por un lado, eran la zona y los oleoductos más fáciles de atacar y de esconder la mano de quien había realizado el ataque. Y la verdadera intención, voy a dejar al propio Seymour Hersh que lo diga citándolo de manera directa. Así dice el texto. Tras la orden de Biden de activar los explosivos colocados en los oleoductos, bastó un corto vuelo de un avión noruego y el lanzamiento de un dispositivo de sonar modificado en el lugar adecuado del mar Báltico para conseguirlo.
Para entonces, el grupo de la CIA hacía tiempo que se había disuelto. El funcionario, la fuente de Hersh, también me dijo, nos dimos cuenta de que la destrucción de los dos oleoductos rusos no estaba relacionada con la guerra de Ucrania, sino que formaba parte de una agenda política neoconservadora para evitar que Schulz y Alemania, con el invierno a la vuelta de la esquina y los oleoductos cerrados, se acobardaran y abrieran el Nord Stream 2 que habían cerrado los propios alemanes a raíz de la guerra. El temor de la Casa Blanca, sigue Hersh, era que Putin pusiera a Alemania bajo su control y luego fuera por Polonia. Es decir, finalmente, según las fuentes que maneja Seymour Hersh, la voladura de ambos oleoductos no tenía nada que ver ni con un tema, primero no habían sido grupos ucranianos, ni había sido responsabilidad, primero se dijo que era la propia Rusia, segundo, no era disuadir a Rusia de que atacara a Ucrania, sino era aprovechar el conflicto para limitar la influencia de la materia prima rusa sobre Europa. Recordemos que las consecuencias de esta guerra y de los bloqueos sobre Rusia fueron que en Europa el valor de la energía y sobre todo del gas aumentó de manera brutal, perjudicando sobre todo a las poblaciones más pobres y de paso facilitó que Estados Unidos aumentara la venta de gas líquido, que es muchísimo más caro, al a los países, perdón, occidentales. Entonces, para Estados Unidos, de alguna manera, fue un win-win, demostrando que no todos pierden en las guerras.